Bueno, y aire comprimido. Aquí habíamos quedado otra forma entonces de almacenar energía apretando aire. ¿Ya? Veamos lo que dice: uso de energía compresiva, aire presurizado sobre 80 atmósferas, contenido en acuíferos o cavidades porosas. Aquí se puede o bien utilizar cavidades hechas ya existentes, de manera que podamos almacenar una gran cantidad de energía y comprimir un gran volumen de aire. Pero hay otras formas. Por ejemplo, hay unos experimentos en los cuales se pone un globo grande en agua, se hunde, por ejemplo, en el mar, y se va inflando. Y bueno, y en la medida que lo hundimos más, la presión del agua aumenta, y por lo tanto podemos inflarlo para el mismo volumen que teníamos anteriormente, y la misma presión del agua me está permitiendo guardar más energía. Pero una forma típica, que existen un par de plantas grandes que ya las podemos considerar para potencia, es tener un motor. No sé dónde está el motor aquí. Bueno, ¿dónde está el motor? En la otra transparencia, acá está. ¿Ya? Este motor, que a su vez es el generador, me permite, mediante un compresor, inyectar aire aquí, y el compresor va empujando, comprimiendo, apretando el aire, de manera de que quede la energía guardada en forma de aire comprimido. Y una vez que uno quiera ocupar este aire, ayuda a impulsar una turbina de gas convencional, que ya recuerden ustedes que las turbinas de gas tenían una tapa compresora. Entonces esa tapa compresora ya está a eso el trabajo. Por lo tanto, la turbina de gas finalmente va a gastar mucha menos energía de la que hubiera necesitado. Va a necesitar, sí, energía del gas, pero va a ser equivalente a haber aumentado la potencia de esa turbina, que puede tener, por ejemplo, la eficiencia de esa turbina, que puede tener un 30%, aumentarla a un 50 o 60%. Aquí dice hasta 75%. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay varios problemas de fuga en los recintos, porque puede que este depósito no sea totalmente hermético. Se ocupan depósitos de sal que ya han sido explotados, y se recurre, me parece que simplemente con humedad, de manera que la misma sal que se deshace con la humedad, después que eso se seca, ya queda hermetizado. ¿Ya? Requerimiento de algunas antiguas cavernas, como ese depósito de compensación de superficie, para poder mantener la presión del aire. Así que se pueden ocupar de esa manera, bueno, una turbina de gas típica. Entonces esta parte del compresor uno la puede minimizar, el aire comprimido se mete, ya que parte de la energía almacenada que va a ocupar este aparato. Aquí hay un dibujo que es más claro. Tenemos una máquina que actúa como motor, es decir, se acopla mecánicamente a una serie de etapas de compresión. Aquí este es un sistema, en esta transparencia, un sistema diabático, porque cada vez que se comprime el aire, se aumenta su temperatura. Entonces hay calor ahí, energía calórica, que hay que enfriar el aire, y por lo tanto se bota, se pierde, ¿no? Entonces por eso que hablamos de un sistema diabático, está perdiendo calor. Luego la segunda etapa se sigue comprimiendo, y cada vez que se comprime, al aumento de temperatura, calor, energía calórica ahí que va a haber que botar. Bueno, finalmente se va a llegar acá a almacenar este aire comprimido, y luego, cuando llegue el momento de utilizarlo, se conecta al otro lado, y se hace pasar, porque en la medida en que ahora empieza a descomprimirse, también se va a tender a enfriar. Bueno, aquí entra entonces primero un compresor,
ya luego pasa por la turbina, el calor que genera la turbina se reinyecta acá, como este se enfrió, ¿verdad? Y se hace ese ciclo cerrado allí con la turbina de gas. Va a gastar menos energía, pero el sistema sería mucho más eficiente de hecho si el calor que se está botando acá se reinyectara, y ahí tendríamos lo que se denomina un sistema adiabático, pero todavía en la práctica no existe en gran escala de estos sistemas adiabáticos. Aquí hay otro esquema de una planta que existe en Alemania desde el año 1978, que es la más grande, 290 megawatts actualmente, ¿ah? Y tiene una capacidad que la dan estos tremendos depósitos naturales, ¿ya? Tiene 800 metros de profundidad, 310.000 metros cúbicos, ¿no? el volumen que pueden guardar, ¿ya? Entonces es una cantidad interesante si uno la compara con los casos anteriores que teníamos de las baterías de plomo, de litio. Están todos los datos acá. Esto me di trabajo, esto lo saqué de alguna parte, pero hice el dibujito encima y después lo borré porque el dibujo no estaba muy claro. Y le cambié toda la lectura, la puse en español. Ya, entonces tenemos lo mismo que antes. La máquina sincrónica, 60 megawatts, puede... es una planta que tiene... durante la carga, entonces, como motor, lo va haciendo a 60 megawatts de potencia y la descarga la puedo hacer más rápido, ya pudiendo sacar entonces 290 megawatts. Lo mismo, acoplamos esta para almacenar, compresores, ¿verdad? Vamos pasando por etapas. Primero, aquí tenemos a 3.000 revoluciones por minuto, luego pasa por una segunda en que la velocidad se eleva con este sistema de engranaje, una caja multiplicadora, y llevamos casi a 8.000 revoluciones por minuto, y aquí entonces metemos con válvulas el gas, el aire que lo estamos comprimiendo hacia los depósitos, válvula abierta, necesitamos 12 horas para llenar los depósitos hasta la presión que se indica por acá, a ver, hasta 72 bar, es decir, 72 atmósferas aproximadamente, se carga a una presión de 2,5 bar, por lo tanto se necesita, se supone, 2,5 bar por hora. No sé si eso da con estos números, debería ser. Y la descarga la hacemos mucho más rápido, por eso también tenemos más potencia. Entonces, para la descarga, es decir, generar, ahora cerramos esta válvula, está abierta, y hacemos pasar primero por la etapa. Aquí tenemos dos etapas de ¿cómo se llama? De generación con turbina, y después en este caso botan la salida. Se fijan, son sistemas diferentes, pero este también es diabático, no estamos recuperando la energía que se está perdiendo acá. Entonces, como digo, si ustedes echan una mirada, están en proceso ya en instalación de plantas grandes adiabáticas, pero estas que existen no lo son. Hay dos. Hay después este otro sistema que encontré, el Interstore, que es todavía experimental, no existe nada así en grande. Aquí la idea es inyectar aire comprimido y empujar, viene de un depósito agua a una cierta profundidad. Entonces al empujar aire aquí, el agua se levanta, va llenando, el aire va llenando este serpentín, de manera que el reservorio abierto arriba hace presión para mantener el aire comprimido. Entonces, a medida que esto baja, vamos a mantener el proceso en operación. Esa es la idea y tienen varios esquemas de Hydrostore, en realidad es hidro, ¿no?
hay palabras, por ejemplo, wind turbine, y hay otras que también tienen WI que se leen Y. Why, I don't know. Así que bueno, otros sistemas de aire comprimido, y como digo, hay varios, entre los globos también. En fin, aquí hay algunas explicaciones también, échenle una mirada si ustedes quieren, porque como digo, esta empresa está trabajando en varios sistemas con aire comprimido. En este caso, el nombre ya nos está diciendo que ellos también utilizan el agua como una masa que empuja para comprimir el aire. Después está la más común de todas las formas de energía de almacenamiento, que es la electricidad bombeada. Aquí, bueno, aquí podemos ver una típica planta embalse como el de Rapel que nos fuimos a ver, no es una planta de bombeo, pero hay una represa, en este caso en este grupo es una represa natural, agua en un nivel superior. La energía que vamos a poder almacenar va a depender de la altura y de la masa de agua que podamos mantener en el nivel superior, y usando una turbina bomba podemos bombear el agua usando el generador como motor. Recordemos que las máquinas eléctricas tienen esa característica de poder funcionar como motor o como generador. Bombeamos agua en horas de baja demanda, tenemos energía para poder generar y llenamos el depósito, y luego cuando necesitemos tomamos energía potencial de este mismo depósito. Bueno, las centrales eléctricas de embalse lo que hacen es eso es la gran ventaja que tienen, porque almacenamos energía limpia, las hidráulicas de embalse, y podemos mantener almacenada esa energía en la medida que no la necesitemos. Hoy día, desgraciadamente, casi no hay agua. Antiguamente, en la década del 70, la central Rapel, muchas veces había tanta agua que se llenaba el embalse y había que abrir las compuertas que permitían botar agua, se botaba energía. Ahora no se llena nunca. De hecho, hay un montón de tiempo que ni siquiera la tienen en operación. Esta eficiencia se refiere al proceso completo, a almacenarla y luego utilizarla. O sea, voy a gastar energía por el hecho de levantar el agua, porque estos sistemas no son ideales. También va a haber agua que se evapora, en fin, y luego también durante el proceso de descarga va a haber pérdidas también, por supuesto, por el mismo proceso de generación. ¿Ya? La potencia sólida del costo y lo que decía, además, que es la forma de almacenamiento de energía por lejos más utilizada, por lejos. Entonces, puede ser un depósito natural o puede ser una represa hecha también por el ser humano. ¿Ya? Suficiente diferencia de altura, en fin, grandes pérdidas a los sistemas de bombeo hidráulico sobre todo. Y aquí algo importante: en generación hidráulica existen 3 tipos de turbinas. La vimos no vamos a alcanzar a ver ese capítulo tampoco de generación hidráulica, pero básicamente ustedes recordarán, en la introducción lo vimos, estaban las turbinas Pelton, las turbinas Francis y las turbinas Kaplan. Las primeras, las Pelton, son para grandes alturas, y es una turbina con cucharas, entonces un chorro violento de agua a través de un inyector que se puede regular, como el pitón de la manguera, que uno da vuelta y tira el agua más abierta, con más velocidad, en fin, puede regular el paso de agua y va empujando. Entonces, estas palas de la turbina puede tener varios inyectores, de manera de tirar alrededor de esta turbina, aplicar más presión en más cucharas al mismo tiempo. Esas entonces se utilizan para grandes alturas de agua, entre 100 metros y hasta 1 kilómetro. Por lo tanto, son para gran presión, pero poco caudal. Y las Francis, que operan en rangos bastante grandes de altura y caudal, es decir, presión y cantidad de agua por segundo.
que son las Francis, y finalmente las Kaplan, que son para alturas muy pequeñas y grandes volúmenes de agua. Las Kaplan, aquí en Chile y en casi todas partes del mundo, la mayor parte de las hidráulicas usa turbinas Francis, incluso la Rappel también usa turbinas Francis. Y aquí hay dos tipos de turbinas que pueden, de estas tres que he mencionado, que pueden utilizarse también como sistemas para, ¿cómo se llama? Bombear, ¿ya? Como bomba. Que son, ¿cuáles pueden ser? La Kaplan, la Pelton y la Francis. ¿Cuál de esas tres no sirve para bombear agua? ¿Cuál de las tres no sirve? La Pelton. La Pelton, ¿no es cierto? No sé cómo tendría que hacerlo. La Pelton, de hecho, es una turbina que trabaja en seco, es decir, no está sumergida en el agua. Se le pega el golpe, el chorro a esta turbina que no está, como digo, sumergida, y el agua cae por gravedad. Y si está bien diseñada la turbina, puede sacarle absolutamente toda la energía cinética al agua, porque tiene que golpearla de manera tal que cuando el agua rebote a velocidad cero. La velocidad relativa de la cuchara con la velocidad relativa del agua es tal que cuando choca, al empujar la pala, la cuchara, esta pierde toda su energía cinética, luego cae por gravedad. Entonces, y las otras dos no, trabajan sumergidas, por lo tanto pueden y tienen la capacidad de ser reversible y pueden bombear de vuelta el agua hacia arriba. Y un ejemplo de central que ha sido construida, que es el Gran Culí, una de las centrales más grandes del mundo. Fíjense en el año que fue construida, ya tiene más de 80 años. Bueno, se terminó en el año 42, 6.800 megawatts. Esta, bueno, está en el estado de Washington, es decir, arriba en el noroeste de Estados Unidos, el estado que está limitando con Canadá. Es Edmonton, creo que es la provincia que está ahí. Bueno, entonces, esta gran central usa turbinas Francis. Y tiene varias casas de máquinas que ustedes ven. Una casa de máquinas que es capaz de bombear, ¿ya? Planta de bombeo, que son entonces bombas y generador. Tiene 6 de 50 megawatts cada uno, con una potencia total de 300 megawatts. Eso es más o menos la potencia que tiene todo Rappel, que son 350 megawatts de potencia. Así que prácticamente un Rappel completo bombea para almacenar energía que no esté siendo consumida y que puede ser generada a bajo costo. Y tiene además otras 3 casas de máquinas, ¿no? Con distintos tamaños de generadores en potencia y distintos números de generadores. Aquí tenemos 6, 3, 9. Fíjense, estos son máquinas de 600 y 700 megawatts de potencia, una sola, o sea, una sola máquina de esas 2 veces la central Rappel. ¿Ya? Todas, como digo, son turbinas Francis. Luego tenemos esto que desgraciadamente como que perdió fuerza, este proyecto Valhalla en el norte de Chile, utilizando el agua de mar. Y ya había mucha plata, se había conseguido varios millones de dólares de distintas empresas, hubo donaciones, pero algo pasó aquí que está detenido este trabajo. Está pasando más o menos lo mismo que pasó con Cerro Dominador, esta planta de concentración solar que estuvo como 2 años botada, se construyó gran parte de la torre y después no hubo más dinero. ¿Cómo se llama la empresa española esta? Abengoa, empezó a verse afligida de dinero y bueno, tuvo que abandonar el trabajo. Después otras empresas quisieron terminarla y se suponía que allá debería haber estado operando, pero algo pasó allí con todo el problema que se vino encima
y por lo tanto se supone que el primer semestre del el próximo año va a estar operativa. Bueno, aquí con esta está pasando lo mismo, se quedó en el camino, pero es bien interesante porque aquí hay una altura natural, digamos que dice que el reservorio de 375 hectáreas ubicada a 600 metros de altura con respecto al nivel del mar y aislado del suelo con una membrana impermeable, ¿no? O sea, esto lo impermeabilizaron, reservorios naturales, ¿no? Y con una capacidad equivalente a 22.000 piscinas olímpicas, o sea, es tremenda la capacidad en volumen que tiene. Entonces aquí la idea es poner máquinas acá abajo, turbinas Fraxi de nuevo, bombearla, almacenarla. ¿Con qué la bombeo? Bueno, necesito energía eléctrica. Aquí la idea es a su vez tener un sistema de paneles solares, que si no es suficiente pueden también sacar energía de la misma red, pero si sacan energía de una celda fotovoltaica pueden generar, si la energía, si ya tienen los reservorios llenos, y en el momento en que necesiten almacenar, almacenan, y luego en la noche esto sigue operando. O sea, conviene operar en la noche. Bueno, algunos problemas que yo le veo a todas estas formas de generación, sobre todo de almacenamiento, sobre todo en zonas donde hace mucho calor, es la evaporación del agua. Entonces, ¿se acuerdan que vimos esta idea de poner los paneles solares fotovoltaicos flotando en el agua? Con los paneles flotantes, claro, se puede usar esa misma área ahí del agua y poner paneles flotantes y mucha cantidad de agua que podría evaporarse. Está ahora con sombra, la que se puede evaporar va a chocar con los paneles, se va a volver a condensar y puede volver al agua, entonces puede disminuir el nivel de evaporación y además las celdas fotovoltaicas se refrigeran. En fin, hay todo un proceso ahí que permite mejorar la eficiencia y evitar entonces mejorar la eficiencia del ciclo completo, porque no se estaría evaporando tanta agua. Esto quedó en el olvido, desgraciadamente. Aquí otro dibujo, 700 metros sobre el nivel del mar, las partes más altas. Llevamos energía para mover las bombas. Hay una tubería que se mete bastante bajo el mar, sala de máquinas, túnel de acceso para traer los equipos, y la tubería que lleva el agua al depósito superior, finalmente hasta 590 metros sobre el nivel del mar. De aquí entonces la central consumiría, ojalá a usted les va a tocar después trabajar, vean qué pasa con esto, a ver si se logra echar a andar de nuevo, ¿ya? Consumirá 2,28 GWh diario, promedio anual bombeando promedio caudal de 45 metros por segundo por 8 horas. ¿No? Ahí está el dato de cuánto se necesita para llenar. Y en esquema de generación producirá 1,75 GWh diario, promedio anual con un rendimiento del 76%, cargando un caudal promedio de 28 metros cúbicos por segundo. La energía se inyectaría al sistema eléctrico nacional. Estaba aquí en el SIN, si ustedes se fijan no está actualizado, en el sistema interconectado norte grande. Ahora ya es uno solo, por lo menos hasta Puerto Montt. De allí todavía ya interconectar con Magallanes, que es una cosa pequeña, o Excel, no tiene mucho sentido. En la subestación Laguna, mediante una guía de transmisión de alta tensión, 65 kilómetros de... no parece que allí, no, porque aquí... bueno, el CEN, sí, está bien, no a Santiago. Bueno, y tienen, como ustedes ven ahí también, un sistema lo complementa este espejo de Tarapacá, una planta de celda fotovoltaica. Y aquí esto ustedes lo pueden encontrar en las páginas web, los planos, un sistema de una casa de máquinas con tres motor generador, la cadena de
máquina, toda la tubería, están todos los planos hechos. Esta es una turbina especial, no la usa, pero también la quise mencionar, la turbina de Díaz reversible, que a diferencia de la turbina Francis, como se pueden ajustar las aspas, las palas, podemos mejorar un poquito la eficiencia según el caudal de agua que queramos manejar. Después tenemos este otro sistema, bobinas superconductoras. Superconducting Magnetic Energy Storage. Este método de almacenamiento guarda energía electromagnética mediante la circulación de corriente continua a través de bobinas superconductoras enfriadas criogénicamente. Es decir, la resistencia al material desaparece, algo que ya hemos visto, y las pérdidas son despreciables desde el punto de vista de la bobina, pero desgraciadamente esta bobina tenemos que mantenerla cerrada con elementos electrónicos o mecánicos, y ahí ya tiene que pasar por una parte que no es superconductora. Entonces allí eso se va a calentar y voy a tener pérdidas por allí. Entonces no son de eficiencia 100%. Hay pérdidas, pero no en la parte superconductora, dado que tiene resistencia nula. Y también habrían pérdidas para mantenerla fría, ¿no? Claro, también. A menos que tengamos un sistema adiabático excelente, que no se pierda nada de calor, y vamos a necesitar ocupar energía solamente para enfriarla. Además, allí todavía con los actuales sistemas superconductores se necesita el helio líquido, desgraciadamente. Y el licuar helio es muy caro, y el helio además es escaso. Si la idea con los superconductores de alta temperatura que existen, pero que son cerámicos y cuesta mucho moldearlo, hacer bobinas con material cerámico es muy difícil. Existen cintas que se pueden, que ya se trabaja en ellas, de manera que al menos sean uno pueda trabajar con ellas en una dirección. Entonces se está trabajando con ellas, estos materiales cerámicos que son superconductores de alta temperatura porque se pueden mantener en estado superconductor a temperaturas del nitrógeno líquido, y el nitrógeno se licúa como a 70 K, decimos Kelvin, 70 K o 60 Kelvin, de forma tal de que es mucho más barato el nitrógeno líquido, por supuesto, hasta lo usan para sacarse las manchas negras en la cara, ¿verdad? Entonces, para usos médicos. Entonces, eso, si se logra hacer bobinas de ese tipo, va a ser estupendo. Estos materiales cerámicos superconductores se descubrieron en los años 80. Antes no existían hasta niobio titanio, niobio estaño, que son materiales que se transforman, toman esta característica superconductora aproximadamente a los 250 grados bajo cero. Por lo tanto, ni el hidrógeno, que se licúa a 250 grados bajo cero, sirve porque está en ese límite, ni ningún otro elemento químico, solamente el helio. Y el helio lo usan, ustedes saben, en los resonadores magnéticos, que tienen bobinas superconductoras para generar esos potentes campos magnéticos. Lo van a escanear a uno cuando lo ponen en esta máquina que hace no sé si alguno ha estado metido en la maquinita, y los que no tienen mucha paciencia se empiezan a desesperar ahí adentro. Así que ya, yo me entretengo viendo unos medios de fierreros, examinar toda la cuestión y imaginarse. Bueno, entonces ese hoy día es el problema. Pero, ¿qué tenemos? Una bobina superconductora que almacena energía en corriente eléctrica y que se mantiene permanentemente, por lo tanto es un aparato que está en cortocircuito mediante algún interruptor mecánico o electrónico para poder transferirlo por la energía, que sea rápido, y vamos a tener un convertidor de DC-AC para poder inyectar a la red, y por supuesto una máquina también eléctrica para que
se genera el proceso inverso, es decir, almacenar la energía en forma electrónica cinética, no eléctrica potencial como lo hacemos en un capacitor. Este es un esquema que puede ser utilizado. Aquí este es un inversor, fuente de corriente, que no son muy comunes. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Para almacenar energía, por ejemplo, se enciende este transistor y otro de otra fase cuando el potencial de esta fase esté a un valor mayor que el de esta otra. Entonces se va a poder hacer circular corriente por aquí, ¿ya? Y vamos a cargar esta bobina superconductora, y una vez que ya esté cargada mantenemos todos estos transistores encendidos, ¿no? Todos estos transistores encendidos. Aquí no puede haber flujo de potencia hacia allá, puede haberlo hacia acá, pero no hay un cortocircuito entre fases, como ustedes se fijan, ¿no? Porque entre estas dos fases siempre hay un camino que sube, pero no uno que baja. Y si es al revés, la corriente puede subir, pero tampoco puede bajar. O sea, pueden estar todos los transistores encendidos. Y de hecho, así tiene que ser para que esta bobina se encuentre con una zona en la cual pueda la corriente seguir circulando. Pero aquí hay pérdidas. Son elementos y no son elementos ideales. Por lo tanto, cada cierto tiempo va a haber que pulsar corriente para recuperar lo que se está perdiendo. Entonces, esa es una forma en la cual se puede inyectar, almacenar dentro de esta bobina superconductora, que tiene que estar en estado criogénico. Ahí. Y esta también son para elementos de carga de corta duración o de inyección de potencia de corta duración, hasta que no haya un gran sistema ya de gran envergadura. Aquí hay una foto de una bobina superconductora y, como ustedes ven, tiene un montón de elementos, barras de cobre que salen con semiconductores de alta potencia, de manera de reducir las pérdidas externas, porque la bobina en sí no las tiene. Entonces, pero de esa forma es posible, entonces, mediante pulsaciones de energía, en la medida que se va perdiendo en las mismas barras de cobre, mantengamos la energía cinética electrónica dentro de esta bobina. Aquí hay otro esquema. Aquí sí que ya tiene algo conocido, un inversor de 3 niveles, ¿se acuerdan que los vimos? Y aquí hay otro esquema que permite almacenar la energía. A ver, se lo voy a explicar en pocas palabras, pero ustedes lo tienen que ver en detalle. Esta parte de aquí lo que hace es, primero, almacenar energía en la bobina. Mientras la energía está almacenada en la bobina, obviamente que este capacitor está a 0 voltaje, porque esto es una bobina ideal. Una vez que uno quiere sacar la energía, activa los transistores correspondientes para descargarla, ¿ya? A través de, a ver, déjenme ver, se descarga, ahora ya no me acuerdo, no tenemos este camino para cargar esta bobina por ese camino, y una vez que queramos descargarla, déjenme acordarme, se apaga este grupo de aquí, se transfiere, a ver, que no me acuerdo cómo es la cosa aquí, pues. Está la energía cargada, y si apago por aquí, y si apago estos transistores, esta energía se tenía que descargar por acá, por aquí, y por el otro, y por acá. Ahí entonces conecto a esta salida. Y estos capacitores entonces se cargan, y estos los tengo que mantener con el mismo convertidor de acá, y con el encendido y apagado de estos otros transistores, este voltaje constante. De manera de que este ya de aquí ve esto de acá como una fuente de voltaje, y voy entregando energía hacia
la red y descargándola. Este capacitor se cargó mientras esto se descarga. Se cargó y entonces la carga de este capacitor hay que regularla con estos transistores. O sea, es más complejo que el otro, pero usa un convertidor común. ¿Se fijan? Entonces, ese es aquí de nuevo la electrónica de potencia, por supuesto, juega un papel fundamental. Si no, no podemos hacer este proceso de transferencia. Y este sería una instalación futura, una gran bobina superconductora. Ahora aquí también hay que pensar en el problema electromagnético que esta cuestión genera, porque grandes corrientes acá van a crear un campo magnético gigantesco, así que si alguien anda con un llavero, que tenga, no sé, estos casi todos son de cobre, de bronce, si alguien tiene algo que tenga metal magnético, aquí me rajaría el bolsillo. No, menos mal que los dientes de titanio no es magnético, yo tengo dientes de titanio, si no, no me podrían meter en una escala. Bueno, esos campos magnéticos también son complicados, así que no sé cómo manejarán eso en el futuro. Las máquinas que existen hoy día son todavía relativamente pequeñas, porque claro, uno puede decir, lo cierro por un camino de fierro, pero resulta que si el campo magnético es intenso, el fierro se va a saturar, pero fácilmente, y por lo tanto las líneas de flujo van a salir hacia afuera. Bueno, ese sería el esquema de una futura instalación de gran potencia, una gran bobina, y tenemos que ver la forma más eficiente de reducir las pérdidas cuando la bobina esté cerrada. Ya hemos mencionado en sistemas prácticos, yo puedo hacer un capacitor que almacena energía eléctrica en forma potencial, y me puede durar la carga muchas horas antes que se descargue, pero no puedo hacer lo mismo con una bobina superconductora con elementos normales, porque se va a descargar en microsegundos, en milisegundos. Yo hago circular una corriente por una bobina de cobre y la cortocircuito, pum, mido, o sea, si logro medir algo, tendría que hacerlo mediante campo magnético, medir el campo magnético de la bobina, cierro el circuito para mantener la corriente en este camino cerrado, y a lo voy a observar, alcanzo a ver que el flujo magnético estaba ahí, y no sé en qué tiempo pequeñísimo se va a haber quemado toda la energía allí, transformada en calor en esa bobina, pero en la superconductora se va a mantener fría, ¿no? Tienen un límite, sí, esta bobina superconductora, porque resulta que como esta misma corriente genera un campo magnético, el campo magnético, hay un momento que, ¿cómo le llaman? No sé si también se le llama temperatura de Curie, en la cual este mismo campo magnético que genera la bobina con la corriente que está circulando, rompe el efecto superconductor a cierta temperatura que le llaman la temperatura crítica. Entonces no es llegar y meterle corriente hasta infinito, ¿no? Tienen esa limitación. Bueno, sales fundidas ya las conocemos, ¿no? Lo vimos justamente en los concentradores solares, así que repetirla no vale mucho la pena. Calentamos un fluido que no es agua, puede ser nitrato de sodio con nitrato de potasio. ¿Se acuerdan que habían unas mezclas? Aquí están de nuevo, ¿ya? Aquí una mezcla 60-40 de nitrato de sodio potasio, un peso que tiene una temperatura de fusión de 220 grados, por lo tanto hay que mantener todo este fluido a más de los 220 grados Celsius. Hay otro que eutéctica, ¿se acuerdan? La mezcla eutéctica, es decir, tiene tal contenido de calcio, sodio, potasio, sodio y calcio, nitrato, bien, en esa proporción, de manera que se obtiene
la temperatura de fusión más baja. Por lo tanto, el fluido puede trabajar con diferencias de temperatura mayor, y después están estos otros de alta tecnología, con nitrógeno, óxido de ¿cómo se llama? Óxido nítrico y de sodio, no sé cómo se llama. Después tenemos en mezcla con nitrato de sodio, nitrato, ¿cómo se llamará eso? Óxido de nitrógeno, sodio, no sé cómo llamarlo, ¿ya? Que se funde a 142, o sea, mejor todavía, requiere una coraza, una cubierta de nitrógeno, así que no sé cómo se hace ese proceso. Bueno, mientras más baja sea la temperatura a la cual se mantiene el líquido, mejor podemos almacenar de forma más eficiente la energía dentro de estos depósitos, antes de que se me solidifique, porque si se solidifica no puede circular el fluido esto. Así que el fluido se da la vuelta, como ustedes recuerdan. O sea, la temperatura es del orden de cerca de los 600 grados, y luego pasa por un intercambiador de calor, se transforma en un circuito de agua a vapor, una turbina de vapor. La idea es que el fluido no baje más allá, si estamos usando esa mezcla de nitrato de sodio y potasio, no baje más allá de los 220. Ojalá no llegue, porque si no se va a solidificar y ahí nos vamos a quedar. Entonces, es la forma que la está ocupando Cerro Dominador, justamente nos permite tener energía las 24 horas del día. Almacenamos bueno, tiene una planta solar también Cerro Dominador, de fotovoltaica, además de la solar de concentración, de manera de poder tener la capacidad de guardar energía suficiente para mantener este aparato operando las 24 horas del día. Esta es una curva también que obtuve en una página y no la noté, de en qué condiciones están cada una de estas formas de almacenamiento de energía, y se ve que la tecnología que está más madura es la que usa agua, bombeo de agua en una represa. Después esta, que es de la forma diabática, las baterías de sodio-azufre que ya me he mencionado, los volantes. Esto está en implementación, o sea, no es algo muy común todavía. Sale fundidas en las torres concentradoras, baterías de ion de litio que ya están bastante más acá, las baterías de flujo que ya vimos también, los supercapacitores, los que acabamos de ver, los materiales superconductores, el hidrógeno con las celdas de combustible que está recién empezando ya como a masificarse con hidrógeno verde. Y después están los sistemas CAE, es decir, Compressor Energy Storage, que son los adiabáticos, de manera que tengan mejor eficiencia, gas natural sintético, hidrógeno dentro de la celda de combustible. En fin, por ahí va entonces las tecnologías en sus diferentes grados de desarrollo, y con los costos asociados. Vemos que las baterías de flujo todavía son bastante caras. Y aquí está más o menos la cantidad global que está instalada. Se ve que más del 90% es en forma de agua en altura. Aquí también podemos mencionar que las plantas de almacenamiento de agua, usando agua de mar, son muy escasas. Hay una grande en Japón y hay otras pequeñas que no son de gran envergadura. Entonces este desarrollo de la planta en Valhalla, que es la que mostramos acá en el norte de Chile, es algo que va a ocupar muchas tecnologías que no son todavía muy desarrolladas. Así que la experiencia japonesa va a ser bastante útil, porque hay problemas de corrosión,
hay problemas de bichos que se van a pegar en las tuberías, en las turbinas mismas. Entonces, eso ya está resuelto, pero igual pueden aparecer nuevos problemas. Entonces, eso encarece un poco el proyecto también. Bueno, después en este pedazo que queda, hay una cantidad de megawatts instalados de sodio azufre, batería de sodio azufre, de ion de litio, de sistemas de aire comprimido, volantes, baterías níquel cadmio que cada vez se usan menos, las baterías de flujo de óxido de reducción y baterías avanzadas de plomo ácido que, como vimos, aquí no interesa el peso ni el volumen, podemos instalarlas y son de bajo costo. Sí. Pero esa estadística de agua de bombeo no son solamente centrales que bombean, sino también están tomando en cuenta las represas comunes, ¿o no? No, claro, las represas comunes, como tú viste, por ejemplo, por eso puse la Gran Culí, porque esa planta es una planta hidroeléctrica, derechamente, no había un embalse natural. Y hay otras plantas en que han construido también embalses, aprovechando alturas naturales, de manera de subir agua y almacenarla, sin que vengan de ríos que vayan llenando un depósito. Entonces, hay de todos tipos. Entonces, o bien construidas con una represa, o bien en forma natural, como sería el caso de la central Valhalla, que está todo hecho, o sea, que hay que meter tubería y máquina, pero el embalse, la parte superior está hecha. No es un embalse en realidad, sino que es una altura con ciertas cavidades naturales, de forma que se pueda... sería ideal ahí que tuviera unas piscinas más grandes, porque la planta podría estar entregando energía por mucho más tiempo. Pero es una idea interesante y lo bueno es que ya existe una experiencia en Japón con una gran planta y eso es una buena base para el diseño de la planta que ojalá se retome, porque ya se gastó dinero en el proyecto, lo mismo repito que pasó con Cerro Dominador, y yo pienso que se va a retomar. Bueno, aquí hay algunos costos asociados, échenle usted una mirada si les interesa, porque también yo la he actualizado, pero para esta vez no la actualicé. Conclusiones. Bueno, los sistemas de almacenamiento se tornan cada día más importantes, todos lo sabemos, dada la variabilidad de algunos sistemas de generación, sobre todo de muchas energías renovables no convencionales, no todas, porque la energía geotérmica no tiene ese problema de periodicidad en cuanto a la entrega de energía. Ya el desarrollo insuficiente de soluciones todavía es un factor en contra de estas renovables que no son constantes, ¿ya? Y la incorporación creciente de las renovables y su producción poco predecible específicamente hace que sea necesario disponer de un almacenamiento ecoeficiente para la energía generada que no se consume, que se puede generar y no la vamos a consumir. Algunas formas de almacenamiento son llamaduras, como vimos en esa gráfica, otras como el hidrógeno, celdas de combustible, los sistemas electromagnéticos, están todavía en etapas tempranas de desarrollo. Lo mismo ocurre con el almacenamiento con aire comprimido, sistema que aún no ha desplegado, ya que existen solo dos plantas, una que vimos en uno de las esquemas ahí, la de Alemania, y que puede entregar 321 megawatts durante 4 horas, por lo tanto 1284 megawatts hora de energía almacenada, y otra en Estados Unidos, la Macintosh, de 110 megawatts y 26 horas de descarga. Esa tiene menos potencia, pero como se ve guarda mucho más energía. Comentarios. A ver cómo anduvimos. Justo. Profe, Sí. ¿el examen va a ser de todo lo del curso o va a ser tipo Toda la materia.